Hola, los shaders Render Dragon son un nicho que la comunidad agradece muy poco, ya que ven que no tenga buena calidad, que ofrezca características nuevas o que iguale a los shaders BIM. Pero muy por el contrario de lo que muchos pueden pensar, este pequeño sector está creciendo a pasos muy grandes. Y hoy conoceremos la actualización de uno de los mejores shaders Render Dragon. Hoy veremos qué hay de nuevo en esta reciente versión de los Universal Pack. Te recomiendo mucho que mires el video entero, ya que a diferencia de lo que muchos pueden pensar, hoy conoceremos cosas nuevas que harán que tu gama mierda vuele por los aires. Pero antes de comenzar, suscríbete. La meta de abril es llegar a los 200,000 suscriptores. Estamos demasiado cerca de la meta y harás parte de la familia más grande de todo Minecraft Bedrock. Por lo que mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, como comentamos en la intro, esta nueva versión de los Universal Pack Render Dragon trae muchas cosas nuevas y empieza a agregar cosas que solo veíamos en los shaders BIM. Es decir, está dando un gran giro en la calidad de estos shaders, pero ojo, sin compararlos con los anteriormente mencionados. Hoy haremos un video muy rápido. Me voy a enfatizar en lo que ya tenemos conocido acerca de este sombreador, ya que podría ser un poco redundante y aburrido. Hoy conoceremos a fondo las características nuevas y les comentaré algo que puede ser posible dentro de un tiempo en los shaders MC Pack. Primero que nada, hay razón muy importante. Este sombreador cuenta con una optimización espectacular. Fácilmente podrá ser corrido por móviles de 1 a 1.5 GB de RAM. Esto debe ser en gran parte gracias al creador, ya que con esta reciente actualización, el shader va a poder ser movido muy fácil por cualquier móvil. Y recordemos algo, este es el único shader MC Pack en todo Minecraft Bedrock que agrega muchos detalles. El resto agrega cosas, pero se ven muy genéricos, no se observan cambios muy visibles. Otra característica que es realmente genial y que vamos a poder tener en cualquier móvil es el movimiento de hojas, el cual claramente no es un movimiento como el que tenemos en los otros sombreadores o en los sombreadores BIM, es decir, movimiento físico. Este será un movimiento más bien animado que hará que los árboles o arbustos se vean geniales, pero claro, como no se saldrán de su diámetro o del tamaño del bloque. Solamente será una animación GIF para que me entiendan. Cabe resaltar que no dará absolutamente nada de lag. Esta es una característica que a mí personalmente me parece bastante genial, ya que es poco común ver este movimiento. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que en el Nether no tendremos movimientos de ningún tipo en ningún árbol, por lo que punto negativo. Las aguas han sido un detalle que por fin han modificado, y es que a pesar de que teníamos uno de los mejores aguas de los shaders MC Pack, se había quedado un poco atrás en la carrera de los shaders en general, por lo que ahorita el señorito Alexander ha decidido agregar un agua más azulada, un agua que tenga un poco más de parecido al Minecraft Vanilla, pero claro, debemos de tener en cuenta que esta agua contará con animaciones, con movimientos no físicos y unas características realmente geniales. Y es que a ver, si nos colocamos a comparar con todos los sombreadores MC Pack, vamos a poder sacar como conclusión que los Universal han cambiado mucho y que son prácticamente los mejores. La calidad es extraordinaria y realmente vale mucho la pena probarlo. La niebla ha sido un detalle que han movido ligeramente a favor de los gamas mierdas, y es que ahora Minecraft tendrá una niebla más densa de la que teníamos en la versión anterior, y esta la vamos a poder notar únicamente cuando tengamos el renderizado al mínimo, ya que el creador busca optimización para los móviles u ordenadores que tengan bajas características. Pero si por el contrario tienes un renderizado mucho más elevado porque tienes un mejor móvil u ordenador, este será un detalle que no te molestará para nada y que incluso podría darte muchos más FPS dentro de tu juego. Y la optimización, bueno, no creo tan siquiera que haya necesidad de mencionar que es extraordinaria. En conclusión, este no es ni de cerca el mejor sombreador de Minecraft Bedrock. Sin embargo, se lo recomiendo mucho si quieren cambiar un poco la apariencia de su juego, no saben cómo instalar shaders BIM o definitivamente tienes un gama mierda que no puede correr ni siquiera los shaders que le presenté en el video pasado. Cabe resaltar que ese sombreador es para móviles gamas mierdas y es BIM, por lo que debemos de esperarnos muchos detalles. A largo plazo espero que el creador agregue muchas características realmente geniales, como el cambio en saturación y contraste de este sombreador, un movimiento que no sea físico pero que sí se asemeje más a los shaders BIM, o que modifique por fin el Nether, ya que cuando modifiquemos esta dimensión vamos a tener un shader demasiado completo, ya que el agua es prácticamente mucho mejor que la que tenemos en algunos shaders BIM, incluso es mejor que las del video anterior, por lo que disfrútalo, descárgalo y nos vemos en otra ocasión. Bye bye.